¿Cómo les va? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con los videos de moldería básica o moldería de primer año. Y lo que vamos a aprender a hacer hoy es la manga base, que se puede utilizar para el molde de corpiño base sin pinza, como también para el molde de corpiño base con pinza. En este caso vamos a hacer el molde base, después vamos a hacer la transformación para remera y la transformación para buzo, todo partiendo desde el mismo molde. Las medidas que vamos a necesitar en este caso son el ancho de espalda, el talle delantero, pero en este caso vamos a necesitar del talle delantero 1/3. Es decir, que al talle delantero lo van a dividir en 3 y ahí les va a dar el resultado. Y por último, el largo de manga. Para hacer esta moldería pueden utilizar ya sea las medidas que yo les doy o bien una tabla de medidas, o pueden trabajar con medidas que ustedes tomen. No hay ningún problema. Lo importante es que tengan estas 3 medidas para poder iniciar. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a empezar haciendo un rectángulo, ¿sí? Recuerden que en este caso, en esta moldería, vamos a incorporar los márgenes de costura, ¿sí? Vamos a comenzar haciendo un rectángulo que tenga el que tenga el largo de manga por el ancho de espalda más 1 centímetro. Ancho de espalda más 1 centímetro. Este centímetro que le estamos agregando corresponde a la costura, ¿sí? A los márgenes de costura, por el largo de manga. En este caso yo estoy haciendo la moldería sin no trabajando escala, ¿sí? Solamente estoy trabajando el molde un poco más grande como para que puedan verlo fácilmente en el video. Entonces, de 1 a 2 vamos a tener el ancho de espalda más 1 centímetro. Y de 1 a 3 van a tener el largo de manga más 3 centímetros. Estos 3 centímetros que estamos agregando corresponden a lo que sería el ruedo de la remera. Si ustedes no van a trabajar con un ruedo, directamente no agreguen los 3 centímetros. Nos vamos a fijar que este esté bien escuadrado. Sí, perfecto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Entonces, de 1 a 2 y de 3, acá es 4, perdón, a 4, ancho de espalda más 1 centímetro. ¿Sí? Luego vamos a tener de 1 a 3 y de 2 a 4, perdón, largo de manga más 3 centímetros. Recuerden que los 3 centímetros es para el ruedo. Si van a trabajar con un puño, directamente agregan 0,5. Una vez que ya tenemos el rectángulo marcado, vamos a pasar a marcar los 3 centímetros que hemos agregado para el ruedo, ¿sí? Lo vamos a marcar. Esto vendrían a ser 5 y 6, ¿sí? Entonces, de 3 a 5 y de 4 a 6, 3 centímetros, ¿sí? Que son estos. Una vez que ya tenemos marcado el ruedo, que ya vamos a saber cuántos centímetros van a corresponder para el ruedo, vamos a trazar una línea horizontal, ¿sí? Que esa línea nos va a ayudar a ubicar la copa de esta manga, ¿sí? Y vendría a ser la línea que coincide con la axila.
Esta medida vamos a poner de 1 hacia abajo hacia 7 y de 2 a 8, vamos a poner 1/3 de talle de espalda, talle delantero, perdón, menos 3 centímetros, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes tienen de talle delantero 36 centímetros, dividido en 3, 39 centímetros, por ejemplo. 39 centímetros. Acá vamos a poner ejemplo. Si tienen 39 centímetros, 1/3, ¿sí? Es 13 centímetros, ¿sí? Menos 3 es igual a 10 centímetros. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces quiere decir que yo desde 1 hacia abajo voy a poner los 10 centímetros. Supongamos que les digo como por aquí. Vendría a ser 6, 7 y 8, ¿sí? Ahora tenemos que a este rectángulo lo vamos a dividir a la mitad. Vamos a trazar una línea vertical justo por el medio del molde. Acá. Esta línea vertical que yo estoy marcando lo que va a hacer es ayudarme a mí a separar lo que es la delantera de la espalda, porque nosotros en un solo rectángulo vamos a trazar el molde completo del brazo, ¿sí? O sea, esto va a ser el contorno del brazo completo. Entonces yo necesito diferenciar por un lado la delantera de la espalda, ¿sí? Acá vamos a poner la delantera y acá vamos a poner la espalda para que ustedes la identifiquen, ¿sí? Entonces, 9 y 10, dividir el molde a la mitad por una línea vertical, ¿sí? Entonces ya tengo el molde dividido a la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es trazar, tanto en este rectángulo como en este rectángulo, dos líneas diagonales, en uno y en el otro. Estas líneas diagonales me van a ayudar a mí a poder trazar la copa, tanto de la delantera como la espalda, porque yo voy a usar de referencia la intersección de estas dos líneas diagonales, o sea, el centro donde se unen las dos líneas diagonales, para poder dibujar la copa, ¿sí? Ya van a ver cómo es el trazado de esta. Ven, acá ya tengo las dos líneas diagonales trazadas y le vamos a poner un número para que nos ayude. Acá tenemos el punto 11 y acá tenemos el punto 12, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La delantera tiene la característica que la copa siempre es un poquito más abajo que la de la espalda, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la manga cosida por el brazo, digamos, siempre vamos a ver que la manga queda, acá lo vamos a dibujar, queda la espalda así y la delantera un poquito más abajo. Y esta es la manga cerrada, ¿sí? Esta va a ser la espalda y esta va a ser la delantera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a tomar con otro color. Desde el punto 11 vamos a subir 0,5 y le vamos a poner 11' con un palito. 11' a 0,5 centímetros, o sea, medio centímetro del punto 11. Y 12' a 1 centímetro de 12. Y de 12 vamos a subir 1 centímetro. Y acá vamos a poner 12', ¿sí? Entonces ya tenemos 11' y 12', que es a 1 centímetro y este a medio centímetro. Y para formar la copa yo voy a iniciar desde el punto 7, vamos a bajar, vamos a ir a más abajo de la línea de punto, vamos a pasar por 11 hasta llegar a 9. Fíjense, siempre la línea inicio
pasando por debajo de la línea de puntos y subo hasta llegar al punto 12. De ahí continúo subiendo hasta que llego al punto 9. Estas líneas curvas por ahí les pueden resultar un poco extrañas dibujarla, pero fíjense que aproximadamente a la mitad, entre 11 y 7, baja lo mismo que subimos acá, o sea 0,5. De ahí subo hasta llegar al punto 9. Y en el caso de la espalda, la línea va a tocar la línea de puntos, ¿sí? ¿Ven? Entonces de esta manera la espalda va a quedar más arriba de lo que está la delantera. Y después 1, 12 y 9 con una línea curva. ¿Sí? Entonces de esta manera queda formada la copa de esta manga. La copa se le llama a todo este trayecto, ¿sí? A toda esta forma. Esta forma de copa, acá le vamos a poner copa, va a coincidir con el trazado de la sisa en la manga base, en el cuerpo, perdón. Va a coincidir con el trazado de la sisa en el cuerpo, disculpen. Acá, que este vendría a ser la terminación de la manga, vamos a entrar 2 centímetros de cada lado, ¿sí? Este va a ser el punto 13 y punto 14. Entonces de 5 a 13 y de 6 a 14 entrar 2 centímetros. Ahí. Y vamos a unir 13 con 8, perdón, 14 con 8 y 13 con 7. Ahí, ¿sí? 13 con 7 y 14 con 8. Luego vamos a unir 14 con 4 y 13 con 3. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para que cuando yo doble el ruedo, ¿sí? Y lo vaya a coser, esta forma coincida con esta de la manga, ¿sí? Esta sería toda la transformación, todo el trazado de la manga base. Ahora, para poder hacer una manga que se adapte a una camisa o una remera, tenemos que partir de este mismo molde. Bueno, yo adelanté un poquito y ya tracé otro molde base, ¿sí? Tal cual al que vimos recién, que es este, ¿sí? El mismo trazado. Y ahora vamos a hacer una transformación para remera. La particularidad que tiene la remera es, ¿se acuerdan? Acá tengo el molde de remera. Cuando vimos el molde de remera, nosotros hemos agrandado el hombro, ¿sí? Y hemos agrandado la sisa. Entonces, de esta manera, el trazado de la sisa, tanto espalda como delantera, va a quedar diferente. Al agrandarlo, también hay que modificar la sisa, en realidad la copa que se va a hacer en la manga, para que coincida con este nuevo trazado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Desde el punto, que este vendría a ser el punto 9, ¿sí? Que es el punto de la línea que separa en dos el molde, vamos a bajar 1 centímetro, ¿sí? Y vamos a agrandar a cada lado de estos puntos que vendrían a ser coincidir con la axila, vamos a correr para ambos lados 1 centímetro, ¿sí? Entonces, acá marco 1 centímetro, marco 1 centímetro y agrandamos el costado de la manga, ¿sí? Y la vamos a unir a nuestro ruedo. Y después vamos a trazar de nuevo la copa, pero bajando 1 centímetro en el centro, ¿sí? En la parte más alta de la copa. Vamos a pasar a unir. Ven que acá yo estoy continuando la curva hasta que se une con la parte donde la copa hace la parte más baja, ¿sí? Y de ahí me uno
con el trazado original de la manga. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer del lado de la espalda de la manga. Continúo hasta que se une nuevamente con la copa. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a trazarlo con un marcador que se vea mejor. Fíjense que esta copa va a quedar más plana que la original, ¿sí? La copa no va a quedar tan puntuda con respecto a la que originalmente trazamos. Esta vendría a ser toda la transformación que se hace para remera. Pasemos ahora a la transformación que se hace para buzo, ¿sí? Vamos a tomar otro color. ¿Qué vamos a hacer? Desde el punto 9, que era este, vamos a bajar 3 centímetros. Es decir, que la copa va a quedar aún más plana, ¿sí? Porque nosotros en el buzo aumentamos, ¿se acuerdan que este era el de remera? Nosotros en el de buzo aumentamos aún más, subimos aún más la caída del hombro, ¿sí? Quedando más largo el recorrido de la sisa, tanto en delantera como en espalda, ¿sí? Acá vamos a marcar 3 centímetros. Y en estos costados, como se supone que los buzos tienen una sisa muy grande, ¿sí? Tiene que ser también más grande aún el ancho de nuestra manga. Porque también pensemos que nosotros en un buzo, es una prenda de abrigo, podemos llegar a tener prendas por debajo de esta. Entonces tenemos que tener más flojedad en las mangas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a correr desde los extremos, ¿sí? 2,5 centímetros para cada lado. ¿Sí? Pero en este caso vamos a continuar estos 2,5 centímetros hasta, ¿sí?, llegar al puño. Fíjense que acá teníamos 2 centímetros, pero vamos a unir estos 2,5 centímetros con el rectángulo original, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, primero que en el buzo no voy a tener ruedo, ¿sí? Entonces lo vamos a eliminar al ruedo. ¿Por qué no voy a tener ruedo? Porque yo generalmente en los buzos pongo puño, ya sea de rib o del mismo material con el que estoy confeccionando el buzo. Y necesito que sea más ancho para después poder fruncirlo un poco, ¿sí? Porque los puños de rib tienden a ser elásticos, ¿sí? Entonces siempre se dan más flojedad y el puño de rib ajusta para que se amolde al contorno de mi muñeca. Y entonces acá volvemos a trazar la copa. Vamos a iniciar con la misma forma que tiene la copa original y de ahí subo hasta que me uno con los 3 centímetros que bajé. Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a iniciar con la línea original y de ahí me uno a los 3 centímetros que bajé, ¿sí? En este caso yo hice una manga corta, ¿sí? Si en el caso de que fuese una manga larga, tengo que continuar esta línea hasta el largo que yo haya hecho de manga, ¿sí? Estas son las dos mangas de las transformaciones que hemos realizado, tanto manga para remera, para buzo y para la manga base, que puede ser utilizada para una camisa, por ejemplo. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa pueden dejarme en los comentarios más abajo. Gracias.